Buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. La sesión va a ser grabada, vamos a hacer el taller de hoy, en este caso, planificar tu licitación con IA. Estos talleres de Gobierto que estamos realizando para ver cómo sacar todo el partido a la IA y a Gobierto en concreto para realizar todas esas tareas del día a día en la contratación pública, en todo el ciclo de la contratación. Como comentamos hace un momento, vamos a bloquear los micros y cámaras de todo el mundo, ¿vale? Los habilitamos de nuevo al finalizar la sesión para poner en común comentarios, preguntas o así. Así que nada, vamos a desactivar esas cámaras o podéis directamente hacerlo vosotros, si no. Y si os parece, pues empezamos ya. Recapitulamos. Estas sesiones tienen por objeto eso, resolver tareas concretas, ¿no? Ponernos un poco en el barro, ves esos casos de uso concretos. En este caso, la sesión de hoy vamos a enfocar esa planificación desde el análisis crítico de los pliegos hasta la definición del presupuesto, luego la estrategia de contratación y luego la organización del trabajo en equipo, etc. Aquí directamente donde os habéis apuntado tenéis todos los talleres que vamos haciendo y podéis recuperar el anterior, ¿vale? Para recuperar la grabación anterior y las distintas que vayamos haciendo. Todos tenemos en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de planificar, ¿no? Esas situaciones en las que nos hemos encontrado todos, ¿no? A veces, de qué pasa cuando no se planifica bien, ¿no? Y de ahí su importancia. Esos casos en los que se repite el contrato anterior, pero no se llega a revisar lo que funcionó o no funcionó, ¿no? Esa revisión de los pliegos, que es importante, y lo que pasó en la ejecución, incluso en la licitación. Luego ese presupuesto que a veces se estima de esa manera, ¿no? Por falta de tiempo, de recursos, de referencias. La estrategia del contrato, que a veces brilla por su ausencia o a veces se ha metido ahí con calzador, ¿no? Sin mucho sentido. Y esas fechas, ¿no? Que a veces se planifican más a menos de lo que quisiéramos a veces respecto a plazos realistas, ¿no? Y también que acaban a menudo en esos cuellos de botella habituales, ¿no? Siempre antes de vacaciones, por norma general. Esto es la ley de Murphy. Entonces, vamos al lío. La sesión de hoy, la introducción ya la hemos hecho, importancia de la planificación. Vamos a revisar primero ese análisis crítico de los contratos previos, ese análisis de los pliegos técnicos y administrativos. La planificación presupuestaria inicial porque todavía no vamos a tener todo el detalle, ¿no? De la prestación final seguramente, pero ya para enfocar y tener un primer orden de magnitud y tener una primera base sobre la que construir luego la memoria, etc. La estrategia de contratación en la que vamos a revisarnos esos aspectos clave a tener en cuenta, ¿no? Hasta qué punto abrimos, cerramos esa licitación, las posibles lotes, ¿no? La estrategia de los lotes, cómo dividir, el tema de las reservas, si reservamos todo el contrato, solo unos lotes, etcétera. Los criterios de adjudicación o condiciones especiales que puedan ser relevantes, vinculadas al objeto, etcétera. Y finalmente vamos a ponernos a trabajar, ¿no? El plan de proyecto. Pues cómo organizamos esa previsión de plazos realista, cómo distribuimos las tareas entre el equipo, ¿no? Los hitos clave que tenemos que tener en cuenta en función también del procedimiento, tipo de contrato, etcétera. Y los documentos a preparar, ¿no? Los podemos crear para ya directamente podernos a trabajar sobre ellos. Vamos con la herramienta de Gobierto. No vamos a hacer una introducción de cómo funciona, ¿vale? Ya lo hemos ido viendo, en todo caso es muy sencillo y se trata de ir probando. Vamos a basarnos sobre todo en estos talleres en lo que son los especialistas, ¿no? Además de otras herramientas que tenemos disponibles en la herramienta, ¿no? El explorador, el redactor, el asistente, planificación, etcétera, donde están todos los proyectos, los expedientes. Pero en la sesión anterior, si recordáis, vimos dos especialistas, la definición de la necesidad y el análisis del mercado, en el que nos revisamos también antecedentes, ayudar a enfocar mejor la necesidad, separando, ¿no? Clarificándola de forma mucho más precisa y sólida. Tendría todo el sentido si nos fuéramos al asistente a recuperar esa conversación, ¿no? De ese contexto del análisis de necesidad que hicimos, y en ese caso podríamos partir de la conversación previa, ¿no? Nos vamos al asistente y cargamos pues la conversación anterior y podríamos partir de ahí. De todos modos, en este caso, pues no vamos a hacer eso, ¿no? Sino que vamos a partir de cero para este ejercicio y para eso vamos a usar el asistente, el especialista que hemos preparado para esta sesión, que es
el de análisis de pliegos y antecedentes. En este caso, análisis de pliegos previos. Aquí podemos ver la descripción de ese especialista. Un especialista no deja de ser unas instrucciones, ¿no? Como le daríamos a un compañero que se va a encargar ahora de esto, pues se lo escribimos de forma concreta, ¿no? Definiendo el objetivo y el detalle de los pasos a realizar. Entonces, lo primero que definimos, aparte de cómo queremos que nos ayude, es una primera fase en la que va a buscar nuestros expedientes, ¿no? Analizar los contratos previos que nuestra organización pueda tener para esa prestación, localizar esos expedientes y los documentos, ¿no? Todo el conjunto de pliegos, incluso actas de evaluación que sean relevantes para ese análisis. Vamos a empezar a hacer el análisis paso a paso, ¿no? Empezando por las prestaciones técnicas, el pliego técnico, y luego, siguiente de esto, el análisis del PCAP, ¿no? De esos aspectos, tanto aquellos que puedan tener relevancia para la prestación, ¿no? En este caso, la ejecución de esa nueva prestación, como también para revisar los aspectos que pudieran haber dado problemas, ¿no? En el proceso de licitación. En el caso del PCAP, ¿no? La revisión de la estructura económica, procedimientos, reservas, solvencias, criterios de adjudicación, etc. Y finalmente, pues una revisión general, ¿no? De aspectos relevantes que puedan impactar, ¿no? en esa nueva contratación. El análisis de las actas, ¿no? De las incidencias que hubo. Esto también es una información muy relevante que el asistente tiene acceso a ello, por lo tanto revisarlo será interesante. Y finalmente hacer un benchmarking, ¿no? De los pliegos similares, ¿no? De lo que han previsto otras organizaciones en prestaciones similares, para finalmente incorporar unas recomendaciones finales para tener en cuenta para el presupuesto, las prestaciones o los criterios, etcétera, del PCAP, etcétera. Durante el taller veremos varias partes, como hemos dicho, la parte de los pliegos, la revisión crítica, el presupuesto, la estrategia de contratación y el cronograma de plan de trabajo. Así que nada, vamos a lanzar el primero. Aquí para ello vamos a basarnos en el mismo ejemplo que utilizamos ya la última vez, ¿no? Ese mantenimiento de parques y jardines. Y directamente cuando le pedimos buscar antecedentes y pliegos del contrato, lo que hace primero es buscar en los antecedentes de nuestra organización y localiza los contratos que previamente tengamos. En este caso localiza 3, uno que parece el de 2025, el más reciente, y 2 más, 2021, etc. Alguno incluso con un desistimiento. Vemos también, ¿no? Que hay muy baja concurrencia, apenas 2 licitadores y una baja casi inexistente. Aquí identifica que el adjudicatario fue que aparece en un centro especial de empleo, ¿no? Por lo que infiere que seguramente este contrato está implicado en una reserva social. Y hace una revisión también de la variación, ¿no? Del presupuesto entre los distintos años. Revisa los documentos que tiene disponibles para hacer ese análisis y nos plantea si queremos analizar el expediente más reciente, el de 2025. Aquí me detengo un momento porque podría ser interesante. Aprovecho para comentar que, oye, id compartiendo vuestros comentarios, preguntas en el chat, así vamos a hacer la sesión más rica. Las respondemos al final de cada punto un poco y si no, al final de toda la sesión, para que no se alargue mucho. Pero aquí una cosa interesante es que podríamos revisar solamente los pliegos de ese último contrato o hacer una comparativa de cómo han evolucionado los contratos, ¿no? Los pliegos de los distintos contratos, que también podría ser una información interesante. En todo caso, en este caso vamos a decirle solo los de 2025 para ir más directos. Y lo primero que hace es buscar, en este caso primero el pliego técnico, revisar ese detalle. Aquí por debajo vemos, ¿no? Las tareas que va realizando el asistente y podemos ver el extracto, ¿no? De información que ha seleccionado del pliego técnico. Aquí un pequeño inciso interesante o importante es, al final los LLM son como una persona, ¿no? Tenemos una capacidad limitada de atención a detalles, etcétera. Entonces es importante revisar, uno, qué es el conocimiento que está recuperando el LLM y cuando nos interesa algo súper específico, a veces repreguntar, ¿no? Para entrar más en detalle. Entonces, primero una lectura en diagonal, luego en detalle. Vamos a ver qué nos ha dicho con esta lectura en diagonal o alto nivel del pliego técnico. Nos plantea aquí el resultado del detalle, ¿no? De lo que estaba previsto en esas prestaciones. Identifica 6 bloques de trabajo para 75 zonas verdes.
Recordemos que esto era un contrato de mantenimiento, ¿no?, de parques y jardines, una superficie total estimada de 400.000 metros cuadrados y las distintas prestaciones, ¿no?, entre cavado, siega, riegos, labores de poda, plantación, tratamientos fitosanitarios, etc. Y también incluye detalles sobre apertura, retirada de restos vegetales, esta última externalizada, etc. Y nos hace una primera revisión crítica por cada uno de esos bloques en los que identifica los aspectos que están bien planteados y otros que quizás, ¿no?, pues pueden dar problemas por estar poco definidos o ambiguos o directamente no haberse previsto. En este caso indica que no hay frecuencias mínimas definidas, ¿no?, para este tipo de trabajos, que tampoco se distinguen zonas de alta intensidad de uso y zonas de bajo mantenimiento. Luego, sobre la siega, en este caso, de nuevo, ¿no?, tampoco hay la frecuencia mínima prevista, ni se menciona algunos detalles técnicos, ¿no?, como el perfilado de bordes, como prestación sistemática, etc. Respecto a los riesgos, se indica que el agua es a cargo del ayuntamiento, ¿no?, y no se define quién es el responsable del mantenimiento de las redes de riego automático. Es una zona gris, ¿no?, lo cual podría traer también conflictos. Tampoco se menciona la obligación de la revisión periódica de los sistemas automáticos y el protocolo ante averías, etc. Todos esos detalles, ¿no?, que quizás en un inicio no pensamos y luego en la ejecución, ¿no?, nos explotan porque tenemos, pues eso, que no lo habíamos previsto y a veces puede resolverse o a veces puede ser más complicado. Respecto a la poda, plantea que el pliego hay un plan anual de poda que confecciona el servicio municipal, ¿no?, pero no se establece en qué plazo debe entregarse, ni qué ocurre si no se entrega o si las instrucciones no están claras. Respecto a la retirada de restos de poda, que comentaba antes, ¿no?, el pliego que estaba externalizado a otra empresa, identifica que esto podría también ser motivo de conflictos, ¿no?, si no se coordina bien o se define bien, ¿no?, que podrían incluso impactar en la responsabilidad de este propio adjudicatario. Y respecto a la poda de palmeras, ¿no?, que hay aspectos que no están previstos, ¿no?, como certificación, tema incluso posible plataforma, etcétera, de altura. Para la plantación, de nuevo, no se definen plazos y tratamientos, pues algunos productos de bajo impacto ambiental, ¿no?, que tampoco se han previsto para zonas de especial sensibilidad, ¿no?, como uso infantil, etcétera, etcétera. Así que nada, haciendo un resumen, ¿no?, o recopilación, nos identifica por orden de gravedad, ¿no?, las omisiones relevantes, de frecuencias, mantenimiento, plazos, protocolos no definidos, etcétera. Todas esas zonas grises, ¿no?, que a veces pueden dar problemas, ¿no?, o lugar a conflictos. Y nos hace finalmente, ¿no?, la clasificación de esos problemas, la evidencia de ese problema y la recomendación para corregirlo. Entonces, quizás no es ahora el momento de entrar en el detalle, ¿no?, de esa corrección, porque eso lo haremos cuando nos pongamos a redactar el pliego técnico, pero sí para ir, ¿no?, generando esta visión de conjunto de los aspectos que interesa corregir o revisar o al menos prestar atención. Nos plantea una segunda fase en la que vamos a revisar el pliego de administrativo y así que vamos a hacerlo. Antes de eso, Paco, no sé si hay preguntas, comentarios de personas que quieran compartirlo. De momento no. Vale, perfecto. Pues voy a aprovechar para replicar de nuevo aquí la conversación y así tendremos dos ejemplos si hace falta para comparar. Comentar o recordar que cuando usamos un especialista, ¿no?, siempre tenemos aquí el prompt que está usando para seguir esos pasos que podemos revisar en cualquier momento. Vamos pues con la siguiente parte, ¿no? Habíamos comentado en este caso, aquí podemos navegar la conversación. Vamos con el siguiente apartado de revisión crítico, en este caso del pliego administrativo, ¿no?, que sería esta segunda parte. Aquí hace una primera revisión de la estructura económica de ese contrato, ¿no?, identifica a los 12 trabajadores que estaban previstos. Bueno, al ser también, en este caso, un contrato reservado, pues bueno, los costes también están ajustados a esa realidad y, por lo tanto, esto que es inusualmente bajo, ¿no?, ese beneficio industrial, gastos generales, etcétera, pues se justifica en parte, ¿no?, por esas subvenciones que puedan recibir los centros especiales de empleo. Respecto a la revisión de precios, plantea que no se ha contemplado y que un contrato de esa duración con esas prórrogas pues
podría tener algún riesgo, ¿no? Sobre todo con esos precios basados en el salario mínimo interprofesional, así que plantea o bien de alguna manera revisar ese presupuesto o bien plantear esa posible revisión. Luego, respecto al procedimiento de reserva, de nuevo, indica que este contrato se ha reservado, que eso seguramente es uno de los motivos, ¿no?, de esa drástica limitación de la concurrencia, que habrá que revisar en el mercado, ¿no?, si es problema de que pues, no haya suficientes licitadores o quizás otras razones, ¿no? Así que deberemos revisarlo. Respecto a las solvencias, no ve mayor problema, parecen bien planteadas, tanto económica como técnica, inscripción de medios. Y respecto a los criterios de adjudicación, revisa la fórmula y ponderación entre el precio y el resto de criterios automáticos. En este caso, parecen todos automáticos. Esas mejoras, 15 puntos en equipo de maquinaria. Y aquí hace una primera revisión de importancia. Hay una escalera telescópica, sopladora o nolladora son medios materiales, no mejoras del servicio. Deberían ser requisitos mínimos de adscripción de medios, no criterios de adjudicación. Nos cita un artículo de la ley para revisarlo. Podemos directamente explorar ese artículo sin salir de la conversación, lo cual resulta muy útil. Si quisiéramos directamente navegar en la ley, en todo el contenido, podríamos abrir directamente ese artículo y se nos abre el visor de leyes de gobierno en el que podemos explorar con más detalle. Aquí, de nuevo, plantea que con esta fórmula y con en este escenario, ¿no?, de pocos concurrentes, pues esta fórmula, pues bueno, tampoco nos va a ayudar mucho a diferenciar, y la falta quizás de criterios cualitativos, ¿no?, que mejoren esa valoración de la calidad. Entonces, finalmente, ¿no?, nos plantea el principal problema de ese criterio de adjudicación mal enfocado, y también identifica condiciones especiales de ejecución, ¿no?, que seguramente serían relevantes, ¿no?, como por ejemplo medioambientales respecto a maquinarias de bajas emisiones o gestión de residuos vegetales o la restricción de determinados usos fitosanitarios que son habituales en este tipo de prestaciones y que no estaban contempladas en el pliego. De nuevo, a nivel social, ¿no?, de posibles condiciones especiales, pues más allá de lo que está ya obligado o previsto para este tipo de centros especiales de empleo, ¿no?, pues podría también plantearse exigencias mayores. Respecto a la fase de ejecución, identifica que hay penalidades, que el límite parece razonable, pero el problema parece estar en los indicadores de cumplimiento, ¿no? Cómo vamos a validar o verificar ese cumplimiento de esas obligaciones. Que esto a veces, no sé, vuestra experiencia, aprovechad para comentar en el chat o preguntas, imagino que es algo que vemos a menudo, ¿no? Esas penalidades que se ponen, pero luego no se aplican porque tampoco está muy claro cómo se verifican, ¿no?, etcétera. Entonces, es importante cuando los definimos revisar eso en detalle. En este caso, identifica que no hay indicadores de calidad ni mecanismos de verificación del cumplimiento más allá del libro de órdenes y memoria mensual del contratista, que no hay actas de inspección periódicas ni indicadores objetivos, ¿no?, concretos que nos ayuden a hacer esa verificación de forma más operativa y real. Luego también identifica algunos posibles riesgos, ¿no?, de responsabilidades compartidas en las que no está del todo claro los plazos, la responsabilidad ante retrasos, etcétera, que ocurre en cada uno de esos casos, ¿no?, de los protocolos de coordinación. Respecto a su subrogación, identifica que no está definido el convenio colectivo, así que también es algo a corregir. Y las modificaciones, pues más allá de que se han previsto hasta un 20%, etcétera, pues bueno, revisar el tema de los plazos para tramitarlas y de nuevo las garantías también sobre los plazos. Semáforo de riesgos, resumen, recopilación. Lo más importante, ¿no?, esa corrección de las mejoras que no están bien enfocadas, convertirlas en requisitos mínimos, plantear otros posibles criterios de valoración que ayuden a valorar la calidad y a diferenciar las ofertas, y corregir sobre todo, ¿no?, esos indicadores de las prestaciones para las penalidades para tener un mecanismo real, ¿no?, de verificación y que no quede sobre el papel. Y esa falta de definición, ¿no?, de los protocolos, de las responsabilidades compartidas, ¿no?, si podemos clarificarlo, pues mucho mejor. Nos plantea ahora posible siguiente fase, ¿no?, en este caso análisis de las actas, ¿no?, de valoración, de las posibles incidencias, etcétera. Por antes de entrar en ese detalle, no sé si hay comentarios, observaciones que queráis compartir, preguntas.
Mientras voy a comparar también los resultados de esta primera propuesta. Entiendo que no hay especiales comentarios, ¿no?, en esta parte. Vamos pues con el análisis. Está viendo, perdona, Aram. Está viendo algunos comentarios en el chat, pero los va contestando Álvaro por el propio chat. O sea que luego recopilamos al final si queda algo pendiente. Vale, si hay alguna cosa relevante, coméntalo en voz alta, ¿no?, por si alguien no se ha fijado, etcétera. Si no es especialmente relevante, pues lo dejamos para el final. ¿Vale? Vete haciendo, si quieres, un resumen, ¿no?, y nos hacemos un comentario final. Vamos, pues, en este caso, con la revisión de los análisis del acta. Aquí una cosa muy interesante a tener en cuenta es que Gobierto tiene acceso a como hemos visto, ¿no?, a todos los datos, por lo tanto puede buscar un contrato o licitación, ¿no?, y analizar los pliegos, las actas, etcétera. Pero si incluso nuestra entidad tiene el módulo de control de ejecución, vamos a poder leer todo lo que tenemos registrado ahí, ¿no?, todas las incidencias, comentarios, etcétera. Por lo tanto, ese análisis va a ser más rico. En este caso no es el caso, ¿no?, por lo tanto va a basarse básicamente en el análisis de las actas, en este caso que están publicadas en la plataforma. Nos plantea esa revisión de las actas y un primer informe sobre esas actas. En este caso, quizás no era el contrato más interesante porque se presentó un solo licitador, ¿no?, así que también hay un único acto, criterios automáticos, nos indica que no hay subsanaciones ni licitadores excluidos en este caso. Y nos señala, pues, algunos puntos de alerta, más o menos lo que ya habíamos visto antes, ¿no?, esa baja concurrencia, la falta de diferenciación, ¿no?, la baja inexistente apenas, etcétera, y nos sugiere algunas consideraciones a tener en cuenta para el nuevo contrato. En este caso, valorar si ampliar ese esfuerzo de comunicación, ¿no?, de publicidad activa, reformular las mejoras, ¿no?, de nuevo esa necesidad de diferenciar mejor las ofertas, ¿no?, y de valorar la calidad de forma más precisa y real, ¿no? Y luego también revisar el presupuesto base de licitación a priori, ¿no?, por esas prórrogas, sobre todo si no hemos previsto el mecanismo de revisión de precios, etc. Y luego, respecto a la valoración de si el contrato reservado sigue siendo la mejor opción o, viendo esa limitación de la concurrencia, deberíamos repensarlo o reformularlo. Nos plantea un resumen ejecutivo de los 3 expedientes. Recordemos que estamos trabajando, ¿no?, para también los que se van incorporando de nuevo en ese contrato de mantenimiento de parques y jardines. En este caso está analizando las diferencias de los distintos 3 contratos, ¿no?, que había encontrado de nuestra entidad y revisando, pues, bueno, que esa limitación o reserva social de ese contrato, pues parece que está dando primero de un desierto, luego un único licitador, un único adjudicatario, un único licitador que se presentó, vaya. Y entonces nos plantea, bueno, vamos a revisar un poco el mercado, ¿no?, ese benchmarking de pliegos de otras licitaciones para ver un poco la situación, ¿no?, y también cómo lo están enfocando, planteando. En este caso, le decimos que sí, directamente que vaya a revisar ese benchmarking de otras licitaciones. Por debajo aquí vemos directamente cómo está, pues, tomando el ejemplo de ese objeto, buscando objetos similares, ¿no?, y también para ese mismo rango de importes y de entrada acotando por nuestro ámbito geográfico, ¿no?, en este caso Extremadura. Pero, de nuevo, si el asistente detecta que no hay suficientes resultados, ¿no?, pues podría ampliar la búsqueda o nosotros mismos podríamos pedirle modificar esos criterios de búsqueda para seleccionar otras licitaciones similares. En este caso nos plantea un resultado de los últimos 3 años de otras licitaciones similares, en este caso Arroyo de la Luz, Villares de Reina, Junta, etcétera. Algunos vemos incluso que también hay un centro especial de empleo, lo cual puede ser interesante y además con mayor concurrencia y baja, lo cual, bueno, respecto a esa hipótesis, ¿no?, nos da también otra información. Y aquí nos destaca algunas observaciones interesantes, ¿no? Ese ejemplo, por ejemplo, que comentábamos ahora, ¿no?, de Arroyo de la Luz, un municipio relativamente similar, obtuvo, pues, mucha mayor concurrencia y baja, ¿no?, con un contrato también adjudicado a un centro especial de empleo. Esto demuestra que
pues hay mercado, ¿no? Y que quizás ese extra de esfuerzo de comunicación, ¿no? Publicidad, pues también, o esos plazos ampliados, ¿no? También podrían ser relevantes. Y en ese otro caso plantea que hay una baja muy importante, lo cual deberíamos revisar, ¿no? Si ese presupuesto puede estar sobredimensionado o no, etc. En este caso nos pide confirmación, ¿no? Si queremos analizar esa selección o ampliar los criterios de búsqueda. Entonces, ahora mismo vamos a utilizar esas mismas licitaciones para explorarlo, pero podríamos, de nuevo, ¿no? Revisarlo. Aquí nos da el enlace del explorador, lo cual es interesante porque no tenemos por qué ir a ciegas, ¿no? O confiar en que ha hecho una selección adecuada de licitaciones, sino que podemos directamente ir a revisar esa búsqueda, ¿no? Esos resultados de esa búsqueda para comparar efectivamente si son los resultados que queremos analizar o no. En este caso, cuando nos vamos a la lista de las licitaciones, en este caso me ha dado resultado por resultado, pues podríamos directamente revisar cada caso. ¿Vale? Voy a cerrar esto aquí y seguimos con ese análisis. En este caso, lo que va a hacer es leer los distintos documentos de cada una de esas licitaciones para comparar con el análisis que teníamos de la nuestra anterior. En este caso estamos viendo la comparativa de las distintas licitaciones que ha encontrado y comparadas. Nos está destacando un poco las diferencias clave, ¿no? De concurrencia, baja, etcétera, y aspectos que algunos han incluido y otros no. En este caso, por ejemplo, el mantenimiento de riego automático, que le había sugerido que podía ser interesante, pues en este caso, estos otros municipios sí lo han incluido, ¿no? Lo cual es interesante porque nos da una referencia concreta, ¿no? De algo que podríamos incorporar en nuestros pliegos. Y esa gestión de residuos, que en nuestro caso teníamos delegado a una empresa externa y que habíamos visto que eso podía dar motivos de conflicto, en otros la tienen incluida, incluso con alguna referencia al compost, que no sé muy bien de qué va, pero lo vamos a revisar en detalle. Y también respecto a los criterios cualitativos que echaba en falta, ¿no? El asistente para nuestra licitación, pues tenemos este ejemplo, ¿no? Que tiene al menos 2 criterios cualitativos, ¿no? De bolseolas y flores. Vamos a ver qué dicen. Así que vamos a ver el detalle. Los principales hallazgos de esa comparación: la reserva a centros especiales de empleo no explica la falta de competencia, ¿no? Viendo el ejemplo de ese otro municipio. Así que el tema del esfuerzo extra en comunicación o plazos puede ser relevante. Respecto al presupuesto base de licitación, que podía parecer sobredimensionado, ¿no? Indica que al final la diferencia se justifica por la ausencia de competencia. Pide si el precio es de mercado, 12 operarios. ¿Vale? Entonces nos está indicando que aquí faltaría revisar en detalle, ¿no? Que no son del todo comparables a buenas a primeras. Así que sería un ejemplo de esos de los que, vale, si nos interesa profundizar en eso, vamos a repreguntar al asistente sobre esta cuestión. ¿Vale? Sobre el mantenimiento del riego automático, ¿no? Sugieren incluirlo en el contrato, viendo también el ejemplo, ¿no? Del otro municipio. En este caso también sobre el mantenimiento, correctivo de automatismos, etcétera, etcétera. La gestión de residuos vegetales, aquí nos cita el ejemplo de ese otro municipio, no de Arroyo de la Luz, sino de Almendralejo, en el que, además de incorporarlo en el propio contrato, ¿no? Aprovechan los residuos para producir compost, reduciendo costes. Así que a priori no sé si en la sala hay algún experto en este tipo de contratos de prestaciones, que levante la mano, que haremos preguntas, pero bueno, parece algo interesante incorporar al pliego, ¿no? Los criterios cualitativos que parecen relevantes, ¿no? De este otro pliego que he identificado: bolsa de horas para emergencias y flores de temporada, son mejoras reales y medibles, ¿no? Vinculadas a la prestación, no equipos de maquinaria como teníamos nosotros mal enfocado, ¿no? Y bueno, parece relevante y asumible. En este caso también, de nuevo, el convenio colectivo cita el que están utilizando en un caso y en el otro también, así que podríamos revisar en detalle esto, ¿no? Para acabar de tomar una decisión o revisarlo. Al menos tenemos referencias concretas y, de nuevo, esas subvenciones, ¿no? Ese menor coste salarial que pueden tener estas empresas, en este caso centros especiales de empleo, pues también de alguna manera explican, ¿no? Esa baja importante que veíamos antes. Entonces, ese dimensionamiento del presupuesto, ¿no? Nos desmonta un poco esa posible hipótesis. Vale, aquí directamente nos plantea si queremos pasar directamente a la fase final, ¿no? De recomendaciones, sintetizando un poco todo lo analizado anteriormente.
Le decimos que sí y aquí directamente nos hace esa recopilación respecto al presupuesto, la referencia al convenio que no teníamos. Podemos mantener, si mantenemos esa reserva, ¿no? Esos porcentajes de beneficio, gastos generales, etcétera. Aquí plantea la posible revisión de precios o, de alguna manera, revisar, ¿no?, ese presupuesto para las prórrogas para evitar encontrarnos en el cuarto año, ¿no?, que el contrato acaba siendo inviable. Entonces, podrían ser aspectos interesantes. Respecto a la duración y prórrogas, lo ve razonable, ¿no?, más o menos también analizando el mercado, algo relativamente habitual. Y simplemente ampliar quizás el plazo del preaviso de la prórroga. Luego, en prestaciones, nos plantea mantener básicamente todas las previstas, ¿no?, con básicamente esos detalles, ¿no?, esos cambios para precisar mejor, ¿no?, esas frecuencias, el mantenimiento del riego automático, incluirlo, ¿no?, esa gestión de residuos vegetales, incorporarla y esos detalles, ¿no?, que no estaban correctamente definidos en el pliego técnico. De nuevo nos propone incluso un detalle, ¿no?, de esas posibles frecuencias mínimas de cada una de esas prestaciones y trabajos y las nuevas prestaciones que plantea incorporar y de dónde ha sacado esa referencia, ¿no?, de cada uno de esos pliegos anteriores que hemos identificado, pues cuáles son las propuestas que plantea incorporar. Respecto a los criterios de adjudicación, de nuevo plantea una reformulación de los pesos, ¿no?, bajar quizás el precio, ¿no?, sobre todo en un contexto de baja concurrencia y limitación, ¿no?, en esa reserva social, pues al final la diferenciación por precio acaba siendo menor, entonces dar más peso también a otros criterios de calidad y aquí nos propone algunos ejemplos, ¿no?, en línea de lo que habíamos revisado. La bolsa de horas, flores de temporada, plan de trabajo, etc. Nos justifica un poco ese planteamiento, ¿no?, que aquí no se trata de aceptar lo que plantea el asistente, ¿no?, sino hacer ese ping-pong, ¿no?, que nos ayude a ampliar la perspectiva y a pensar, vale, esto tiene sentido, me interesa. Veo así ahora rápido que María plantea, ¿podríamos proponer una fórmula diferente? Pues sí, totalmente, podríamos preguntarle, ¿no?, si podríamos usar una fórmula distinta y hacer incluso, ¿no?, una estimación de resultados en función de esa fórmula. De todas maneras, justo ahora, ¿no?, ha coincidido que estábamos aquí revisando la fórmula e indica que la fórmula no le ve problemas, ¿no?, parece proporcional, así que tampoco en este contexto, ¿no?, de contrato también reservado, etcétera, tampoco le da mayor importancia. Y respecto a las bajas anormales, revisar, definir explícitamente, ¿no?, en el PCAP el detalle que quizás no estaba suficientemente detallado. De nuevo, ¿no?, la referencia a la ley, por si tenemos dudas, revisarlo. Y las condiciones especiales de ejecución, ¿no?, y garantizar que eso que está previsto en las penalidades, ¿no?, tenemos un mecanismo concreto para verificarlo, ¿no?, pues ese detalle directamente, ¿no? Mecanismos de recepción, la propuesta que hacía, ¿no?, de indicadores mínimos de seguimiento, etcétera. Y todo ese detalle de responsabilidades que estaban en el pliego, pero no estaban claramente delimitadas qué hacía quién y con qué detalle, ¿no?, pues aquí nos hace una propuesta de clarificar esas responsabilidades. De nuevo aquí, ¿no?, sobre algunas referencias, ¿no?, que plantea, oye, esto cuando nos pongamos con ello, ¿no?, revisar en detalle el umbral de repuestos de riego, etcétera, que tampoco estaba definido. Y de nuevo, la sugerencia de posibles condiciones especiales de ejecución que puedan ser relevantes, incorporar, ¿no?, a nivel social, medioambiental, más allá de lo que ya estaba previsto y de lo que está previsto como obligación, ¿no?, pues ampliar ese alcance si planteamos que pueda ser interesante. Y nada, el resto de cosas, ¿no?, que ya habíamos visto, nos hace la recapitulación de ese resumen ejecutivo ordenado por prioridad, ¿no?, porque tantas cosas, ¿no?, a veces abruman. Imagino que la gente aquí siguiendo, sobre todo si además no es un contrato tuyo, ¿no?, pues el esfuerzo de ver todo lo que hay que comentar y por eso ese resumen, ¿no?, nos ayuda mucho a definir claramente, vale, esto sí, esto no, esto quizás, etcétera, ¿no?, para incluirlo o tenerlo en cuenta en esa revisión de los pliegos. Aquí directamente hemos ya terminado esa primera fase, ¿no?, de revisión de antecedentes, de pliegos, de esa revisión crítica y nos plantea si queremos directamente crear un proyecto, ¿no?, para cargar nuestro expediente, los datos, los documentos, etcétera, y ponernos a trabajar en cada uno de los documentos. Aquí lo que vamos a hacer es directamente usar otro especialista, ¿no?, el de presupuesto, en el que vamos a hacer una estimación de ese presupuesto. Podemos hacerlo de forma orientativa cuando todavía no tenemos el pliego técnico o de forma detallada cuando tenemos el pliego técnico.
En este caso, cuando vamos a cargar aquí directamente el especialista, va a tener en cuenta que ya tenemos toda esa conversación. Por lo tanto, ya ha analizado el pliego técnico, así que va a pasar directamente al modo detallado. Y tiene aquí todo el detalle, ¿no?, de los pasos a realizar, de posible encuadre, antecedentes paramétricos, construir el desglose, ¿no?, del posible rango, escenarios, etcétera. En función de un caso u otro, ¿no?, pues va a seguir unos pasos u otros. En este caso sería el modo detallado, ¿no?, para revisar, en este caso para cada tipo de contrato, ¿no?, los aspectos fundamentales y luego presentarnos algunas comparativas. De nuevo, los resultados serán distintos, ¿eh?, si partimos de cero o partimos de un análisis de un contrato anterior, etcétera. Esto es interesante probarlo. Paco, no sé si hay preguntas, comentarios a hacer en esta parte, ¿no?, antes de seguir. Pues sigue Álvaro contestando en tiempo real. O sea que no te ¿Y alguna preocupes. cuestión relevante a comentar para hacer una recopilación de cosas que han aparecido? Bueno, ha habido preguntas relativas sobre si los pliegos se pueden añadir PDFs o busca pliegos anteriores. Ha habido comentarios también respecto a dónde se hacen todos estos análisis, que es en el asistente y que se puede hacer usando especialistas. Y también alguna pregunta con respecto a cómo el asistente selecciona los pliegos similares para comparar y cómo tiene en cuenta lo más relevante, pues a lo mejor con respecto a la población, el presupuesto, el tipo de entidad, para darte los resultados más ajustados a tu tipo de municipio, tu tipo de entidad. Sí, aquí de hecho haciendo una revisión, ¿no?, sobre este aspecto, ¿no?, que decíamos de cómo hace la búsqueda de licitaciones similares. Pues en el propio PROM especialista, ¿no?, teníamos definido, oye, busca licitaciones similares, ¿no?, mismo objeto, rango de importes de nuestra misma zona geográfica, y si no los encuentras, amplía esa búsqueda. Entonces aquí directamente por eso ha hecho ese análisis, ¿no?, esa selección, pero de nuevo nos plantea, oye, ¿quieres modificar esa búsqueda? Y nos da el enlace, ¿no?, de esas búsquedas para revisarlas, compararlas. Así que en todo momento el técnico es el que decide, ¿no?, y puede enfocar el análisis de los pliegos que interesa. Cosas seguramente ya se han ido respondiendo por chat, así que tampoco hace falta profundizar mucho. En cualquier momento, si se quiere, se puede adjuntar documentos, ¿no?, como decíamos, se puede aquí subir directamente un adjunto. Pero en este caso no nos hace falta, ¿no?, porque ya tenemos todos los documentos que queríamos analizar directamente en el explorador, así que se lo podemos ir pidiendo al asistente y nos va respondiendo. Pero si fuera el caso, ¿no?, tenemos un documento de un inventario de nuevos alcance, ¿no?, de nuevas zonas, pues podríamos incorporarlo aquí para esa revisión. De nuevo, recordemos que ahora todavía no estamos en la fase de redacción, así que tampoco hace falta aquí añadir todo el detalle necesariamente. Vamos pues con ese análisis del presupuesto. De nuevo tenemos aquí el PROM, ¿no?, que podemos revisar. Lo primero que hace es revisar toda la conversación que habíamos mantenido hasta el momento, ¿no?, todos esos datos relevantes que tienen impacto sobre el presupuesto, para no repreguntarnos o volver a analizar cosas que ya hayamos analizado. Así que ha identificado, ¿no?, la duración, la plantilla, el coste hora-año que estaba identificado, ¿no?, los distintos aspectos a considerar, y nos hace algunas preguntas que pueden ser interesantes, ¿no?, respecto a ¿vamos a querer mantener esos 12 trabajadores y esas horas-año, o el nuevo alcance, riego automático, residuos integrados lo vamos a querer incorporar? Entonces eso también tiene efecto en el presupuesto. O si queremos modificar algún perfil adicional. También nos plantea si tenemos datos actualizados de las tablas salariales, ¿no?, en función del convenio que acabamos escogiendo, definiendo. O si, por ejemplo, el tema ese de la gestión de residuos, ¿no?, si vamos a incorporarlo en el propio contrato. Y luego también si tenemos alguna limitación, ¿no?, de crédito presupuestario definido, o el PPL lo fijamos desde ahora mismo. En este caso seguro que hay restricciones, ¿no? Yo, como ahora tengo la libertad de hacer una demo o una prueba, pues vamos a poder decirle cualquier cosa respecto al presupuesto, pero en nuestro caso, ¿no?, pues le indicaríamos el caso que fuera. Vamos a plantear este supuesto. Vamos a mantener esos 12 trabajadores. Vamos a incluir esa nueva prestación.
le decimos que para ese otro tema de los datos del momento lo dejamos con lo que ha revisado, ¿no? Que no tenemos nuevas aportaciones. Respecto al tema de residuos, la gestión de residuos, que tome en cuenta, ¿no? Lo que hemos identificado en los otros pliegos que sí que lo incluían. Y para el límite de presupuesto le vamos a decir que tenemos el mismo que el anterior. A ver qué tal. Vale. Nos contesta que vamos a revisar esto teniendo todo esto en cuenta. Hace la recopilación de cálculos, también la comparativa, ¿no? Y la fuente en la que está basando para cada uno de sus cálculos, ¿no? En este caso del otro pliego, pues ese análisis de esa prestación que vamos a incluir. Y con toda esa composición nos plantea un primer enfoque de posible desglose del presupuesto. En este caso, del desglose de costes de personal, con ese detalle, ¿no? De horas, de número de trabajadores, etcétera, en base a esos datos que hemos analizado previamente. Nos plantea también, ¿no? Esas posibles cuestiones que están pendientes de acabar de confirmar, ¿no? Finalmente, el convenio, si el aumento salarial se basa en unos datos u otros. Los costes directos no salariales, de nuevo también, ¿no? Esa recopilación de los costes a incorporar en el presupuesto y también la fuente de donde ha tomado esa referencia, ¿no? En este caso, si era ya previa del contrato anterior, si es una elaboración propia en base a los datos que hemos ido analizando o si lo ha sacado también de sus pliegos similares, ¿no? Con lo cual, los pliegos no tienen por qué estar siempre bien, por lo tanto es importante, ¿no? Luego revisar, acabar de verificar, etcétera. De todas maneras, ¿no? Nos acelera mucho ese proceso y puede ser muy interesante para incorporar y hacer esa primera revisión. De nuevo nos hace el detalle de los costes directos, los gastos generales, beneficio industrial, en este caso asumiendo que mantenemos, ¿no? Esa reserva social. Finalmente, el detalle del presupuesto base de licitación. Aquí nos indica, oye, que superaríamos el límite presupuestario, ¿no? Sobre todo si actualizamos los precios en base al salario mínimo interprofesional. Entonces, valorar hasta qué punto, pues, qué queremos hacer, ¿no? Sin mantener esa incorporación de esa prestación, compensarlo con ajuste de otros costes directos, etcétera, y nos plantea algunas opciones, en este caso, opciones de encaje, a ver qué nos dice, reducir horas, ¿no? Esto implica también reducir jornadas o trabajadores, así que eso puede ser delicado, ¿no? Valorar hasta qué punto esa decisión de mantener todo igual en ese aspecto es inamovible o no. Asumir que el ayuntamiento aporta también el repuesto de riego, no solo los productos fitosanitarios. Esto podría ser algo que ayudaría, ¿no? A compensar ese presupuesto y luego también reducir al mínimo exigible, ¿no? El seguro de RC. Aquí plantea una posible combinación, ¿no? De B y C, o en el caso que podemos tocar también el tema de las horas, pues ajustar esas horas año para reducir el presupuesto. En función de eso, ¿no? Podríamos tomar una decisión. Y nos hace también el detalle de cómo quedaría el valor estimado con esas prórrogas, las modificaciones previstas. De nuevo, en este caso, pues no tiene efectos sobre el procedimiento, ¿no? Va a ser SARA igual, va a ser abierto, todas las obligaciones, ¿no? De publicación al DOE, de los plazos de presentación de ofertas, así que esto se mantiene igual. La distribución por anualidades, esto también me comentad vosotros en el chat si hay cosas que para vosotros son un dolor o no en el día a día, porque el otro día hablando con una cliente, ¿no? Me dijo, yo me encargo también de hacer ese cálculo de las anualidades de cada contrato, me vendría muy bien. En este caso, ¿no? Nos ha hecho una primera distribución por anualidades en función de cómo está prevista la ejecución y también el momento en el que estamos, ¿no? Que se ha previsto licitar, y todo ello, ¿no? Pendiente de acabar de definir cuándo va a ser la fecha objetivo de formalización, ¿no? Para recalcular esa Sandra dice brutal, genial, pues cuándo van a ser esas fechas, ¿vale? Y ese ajuste en el ejercicio presupuestario. Respecto a la revisión de precios, de nuevo, ¿no? Nos plantea una posible recomendación. De nuevo, la referencia legal, ¿no? Que sostiene esa propuesta y, pues eso, la planteación, ¿no? De si queremos incorporarlo o si vamos a revisar el presupuesto para el tema de las prórrogas, etc. Aquí nos pregunta si queremos ya directamente redactar, ¿no? La memoria o lo que sea. Y aquí, en realidad, vamos a hacer nosotros una primera pausa, ¿no? Antes de abordar el siguiente paso, que en nuestro caso sería la revisión de esos aspectos estratégicos. Así que nada, preguntas, comentarios que hayan salido, que quieran comentarse. ¿Qué tal, Paco?
Lo de las fórmulas muy interesantes, ¿no? Veo, María, que... Sí, no hay nada nuevo. O sea, el comentario respecto a las fórmulas y poco más ha habido después de la última vez que he intervenido. Perfecto. Si nos queda tiempo luego al final, que no creo porque tenemos muchas cosas, María, podemos hacer alguna prueba con el tema de las fórmulas. De todas maneras, si no, nos lo apuntamos para un próximo taller porque creo que puede ser muy interesante. Y animo al resto, ¿no? Igual que María, Sandra, etcétera, que encuentran estos aspectos como interesantes, ¿no? Pues eso, a proponernos casos de uso a revisar en próximos talleres. Vamos pues con la estrategia de contratación. Aquí de nuevo podríamos, ¿no?, utilizar este especialista de estrategia de contratación en el que vamos a fijarnos en todos esos aspectos, ¿no?, que habíamos comentado que puedan ser relevantes para, pues eso, asegurarnos que la estrategia no es algo que colamos con calzador al final a martillazos, ¿no?, sino que directamente de buenas a primeras identificamos riesgos y oportunidades de incorporar aquí aspectos estratégicos, ¿no?, sobre la decisión del procedimiento, de los lotes, de los criterios, de las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, simplemente pinchamos en el especialista y no nos hace falta detallar nada más porque ya tiene el contexto, ¿no?, de toda esa conversación, así que no hace falta detallarle nada. Aquí, de nuevo, nos está indicando el prompt, ¿no?, que está utilizando para responder y nos plantea pues eso, la recopilación de todos los datos, ¿no?, que tienen que ver con la conversación que hemos tenido ya y que de alguna manera va a tener en cuenta. Sobre el procedimiento, aquí hay poco a discutir, ¿no? El procedimiento es abierto, sí o sí, ¿no? No tenemos mucho margen. Y en cualquier caso, la pregunta es más, ¿vale? Esa reserva social, ¿no?, del contrato que teníamos planteado, ¿la queremos mantener tal cual? ¿O queremos dejar, quitar esa reserva y en todo caso añadir una condición especial, ¿no?, que de alguna manera también contribuye a ese mismo objetivo de inserción? O plantear pues mantener esa reserva pero con una publicidad activa, ¿no?, un esfuerzo extra en comunicación, que seguramente sería la propuesta recomendada, ¿no?, un poco viendo esos antecedentes, ¿no?, de otros lugares en los que también haciendo reserva han tenido más concurrencia, o sea que también puede ser interesante. De nuevo, lo que estábamos comentando ahora, y nos pregunta eso, si queremos mantener el tema de la reserva o no. Respecto a los lotes, otra cuestión muy interesante y relevante. Aquí de entrada nos plantea que la opción de no justificar en lotes, ¿no?, es válida para este caso, ¿no? Hay argumentos sólidos para mantenerla, ¿no?, la coordinación, los problemas de coordinación que suponen, ¿no?, los distintos, la posible división, pero habiendo introducido también nuevas prestaciones, nos plantea dos posibles maneras de dividir en lotes que podrían ser relevantes. Una podría ser división geográfica, zona norte, zona sur. Aquí, a tener en cuenta, ¿no?, si hemos tenido problemas de concurrencia en el pasado, valorar si esa división en lotes para lotes más pequeños va a favorecer esa concurrencia, ¿no?, porque hay otros licitadores más pequeños que podrían participar, o no vamos a resolver nada y vamos a tener dos desiertos. Entonces, aquí sería importante revisarlo. Aquí, de nuevo, la división funcional, ¿no?, también podría ser otro criterio de división. En este caso tenemos los mantenimientos generales y luego los trabajos especializados, ¿no?, que hemos incorporado de poda de palmeras y tratamiento fitosanitarios. Este podría ser otro posible esquema de división. Aquí, de nuevo, por ejemplo, ¿no?, si tuviéramos dudas, podríamos preguntarle, oye, analiza el mercado, ¿no?, cómo están dividiendo en lotes los otros casos similares, incluso sin tener que limitarnos, ¿no?, a esos 4 casos que habíamos revisado, sino en general, ¿no?, este tipo de prestaciones, incluso más allá de nuestro ámbito geográfico, ¿no?, pues qué tipo de divisiones están haciendo. Ahora, para no alargarlo, no lo vamos a hacer, pero os recomiendo, porque lo he hecho en muchas otras ocasiones y creo que es algo muy interesante, ¿no?, para esa ampliar perspectiva, poder revisarlo. Esa comparativa benchmarking, ¿no?, que decimos que al final benchmarking no deja de ser comparar distintos escenarios. Vale, en este caso la división geográfica en 2 lotes podría ser interesante, pero siempre con esas consideraciones que habíamos planteado, ¿no?, que exista realmente un potencial mercado para ello. De nuevo, ¿no?, aquí podría ser interesante revisar ese mercado, ¿no?, pedirle al asistente, oye, pues revisa ese mercado para verlo. Si queréis, si nos queda tiempo, lo hacemos luego al final. Criterios de adjudicación. Aquí nos plantea algunas preguntas, no tanto para resolverlas directamente, sino para ayudarnos a pensar, que eso es otra cosa muy importante, ¿no? Los
la IA y la LLM no tiene que resolvernos solo tareas, sino ayudarnos a pensar mejor. Entonces, en este caso es, vale, ¿qué queréis premiar? Entonces, a veces es que falta hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Vale, a nivel de plan de trabajo, propuesta de indicadores de seguimiento, mejorar el plan de inserción laboral activo, ¿no? Más allá, en coherencia también con esa reserva, pero con medidas más precisas. Los criterios automáticos de mejora, ¿no? Esa bolsa de horas para emergencias y eventos que había previsto este otro municipio y que parece útil, ¿no? Es medible, verificable, interesante, aporta la calidad. Las flores de temporada adicionales, que están en este caso también incluyendo en ese otro municipio. O maquinaria eléctrica, ¿no? O de bajas emisiones, que pueda ser también interesante, ¿no? A premiar en ese tipo de contrato. De nuevo también prestaciones, ¿no? En este caso mantenimiento preventivo de riego adicional, ¿no? Mejorando las prestaciones mínimas, también podría ser una consideración interesante. Y sobre los aspectos económicos, pues bueno, en este caso plantea que la fórmula es adecuada, pero podrían revisarse otros aspectos. De nuevo, la pregunta clave. Si tuviéramos que elegir solo 3 criterios, ¿cuáles elegiríamos? ¿No? En este caso, pues yo creo que, no sé, ¿qué opináis? Hacemos una encuesta rápida entre los asistentes, si tenéis propuestas. Yo a priori voto por plan de trabajo, bolsa de horas y quizás maquinaria eléctrica. Las flores de temporada no me parece tan relevante, pero escucho opiniones. ¿Sí? En este caso podríamos decirle simplemente, ¿no? Sobre los criterios, pues el plan más la bolsa más maquinaria. ¿Vale? Podemos escribir así tal cual sin preocuparnos mucho de ello, ¿vale? Directamente. Respecto a las solvencias, en este caso nos plantea que son adecuadas, pero nos compara distintos escenarios, ¿no? Podríamos ampliar o ser más selectivos, etc. En este caso, siendo más selectivos con el historial que tenemos de concurrencia, pues no sería muy adecuado, así que seguramente sería o mantener el escenario actual o en todo caso reducir esas exigencias, ¿no? De nuevo, pues, de alguna manera, qué peso damos a una cosa u otra para revisarlo. Y respecto a las condiciones especiales de ejecución, pues de alguna manera también qué aspecto estratégico, ¿no? Es más relevante en nuestro caso que queramos incorporar. Si reforzar esos aspectos sociales, ¿no? Con itinerario de inserción, formación continua, porcentaje mínimo superior al previsto, medioambientales, ¿no? Uso exclusivo de maquinaria eléctrica o bajas emisiones, o gestión de residuos vegetales con valorización, ¿no? Compost o entrega en plata de tratamiento. A mí esta me ha gustado, no sé qué opináis vosotros. Luego la prohibición de productos fitosanitarios de alta toxicidad o en todo caso, ¿no? De alternativas de menor impacto ambiental. Y respecto al control y transparencia, ¿no? Pues esos informes mensuales con reporte fotográfico, ¿no? Viendo que nosotros teníamos poco detallado esos elementos para luego valorar hasta qué punto la ejecución había sido adecuada o no, pues bueno, también podría ser interesante. Sobre los plazos, nos plantea que el mínimo legal serían esos 35 días. Podríamos ampliarlo, ¿no? Un poco también recomendado a efectos, ¿no? De esa baja concurrencia que hemos tenido, pues podría ser interesante, o incluso con anuncio previo si fuera el caso. En este caso nos indica que nuestro contrato actual vence en mayo de 2027, así que no hay una urgencia y más allá en realidad de los plazos, la urgencia no depende de eso, ya lo sabemos, pero en cualquier caso, ¿no? Ese margen sí que podría fomentar la concurrencia, así que exactamente lo que nos plantea es, bueno, ¿cuándo queremos tener ese contrato formalizado, ¿no? Ese fecha objetivo de formalización? Podríamos simplemente, ¿no? Plantearle que lo queremos tener para ese plazo antes de que vence el anterior, ¿no? 2 meses antes o 3 o los que consideremos. Y luego la revisión cruzada de toda la información que hemos revisado, ¿no? ¿Cuántos operadores reales podrían ganar? En este caso, con toda esa información que hemos revisado, ¿no? Esos escenarios, pues en este caso el procedimiento tenemos poco margen, pero ampliar ese foco, ¿no? De comunicación activa. Los lotes, mantener el lote único, ¿no? Justificado por los problemas de coordinación que puede suponer, coste excesivo de dividirlo. Las solvencias parecen adecuadas, así que mantenerlo, y los criterios, pues esa corrección, ¿no? En la ponderación del precio y de esos otros criterios, ¿no? Para incorporar la calidad.
Entonces, básicamente nos plantea si queremos profundizar en alguno de estos aspectos o cerrar directamente la propuesta. Le decimos esto que hemos comentado antes, ¿no? Los criterios, bolsa de horas, maquinaria, plan de trabajo, las condiciones, pues todas las de control, medioambiental, la de residuos y fitosanitarios, y mantenemos las sociales tal como las tenemos. Así que nos hace finalmente la propuesta revisada, ¿no? De esos criterios de adjudicación, con esa ponderación, incluyendo esos criterios de valoración de calidad añadidos. Nos plantea el desarrollo de cada uno de esos criterios, ¿no? El detalle de cada uno de esos criterios con pues la ponderación también, las escalas de valoración para facilitar esa valoración objetiva, ¿no? De cada uno de esos criterios y también la gradación, ¿no? De esa puntuación, que no es todo o nada, ¿no? Sino diferenciar adecuadamente esas distintas ofertas. Respecto a las condiciones, ¿no? Nos recuerda lo que debemos corregir también en el pliego técnico y esa corrección, ¿no? O en este caso la valoración de esa maquinaria sin emisiones, también de nuevo con esa posible gradación y esas correcciones que deberemos incorporar en las condiciones especiales de ejecución, ¿no? Esos específicos, en este caso el detalle, ¿no? De cómo vamos a complementar cada una, garantizar su cumplimiento, ¿no? De cada una de esas condiciones especiales. Las actas de inspección trimestral, el protocolo de comunicaciones internas, ¿no? Antiincidencias y detallar mejor, ¿no? El tratamiento de ese libro de órdenes que teníamos previsto. Y las dos propuestas de añadir, ¿no? En este caso, condiciones especiales de esa gestión integrada de residuos vegetales, ¿no? Y la restricción de esos fitosanitarios, con el detalle especialmente en zonas de alto impacto. El resumen ejecutivo de esos últimos cambios que le planteamos. Y ahora ya sí, ¿no? Nos dice, bueno, ahora ya estamos listos, ¿qué quieres hacer? Actualizamos el proyecto, nos ponemos a redactar. Así que el siguiente paso será hacer el cronograma y el plan del proyecto. Preguntas y comentarios hasta aquí, antes de ponernos en la última parte de la sesión. Sí, Aram, había quedado en el apartado de preguntas, había quedado algunas preguntas pendientes. Maribel Domínguez nos pregunta si las búsquedas las hace de todas las plataformas de contratación o solo la del Estado. Y luego también hay una pregunta respecto a si en un contrato de concesión de servicios se podría elaborar un informe económico-financiero. Sí, evidentemente para cada cuestión, o sea, al asistente le podemos pedir ayuda de cualquier tipo, esta última que comentas o cualquier otra, no entro en el detalle ahora del caso concreto, pero básicamente lo importante es que tenga el contexto informativo necesario. Entonces, si los documentos están publicados en la plataforma, el asistente los puede leer automáticamente y si hay algún dato que, por ejemplo, para responder un recurso o lo que sea, ¿no? Esos datos no están en la plataforma, así que deberíamos incorporarlos como adjuntos. Por lo tanto, el caso, que no le he prestado mucha atención que nos decía el compañero, pues también podríamos pedirle ayuda, pero simplemente tener eso en cuenta, ¿no? Que si hay datos de contexto que necesita el asistente, como cualquier otra persona, para responder a esa cuestión, ¿no? Deberíamos incorporárselos. Y respecto al tema de la búsqueda, simplemente como hemos ido trabajando todo el rato en el asistente, ¿no? Para ver que directamente esas búsquedas las podemos realizar o contrastar de forma manual. Aquí, cuando hacemos una búsqueda, los criterios de búsqueda que utiliza el asistente son todos los disponibles. Por lo tanto, en cualquier momento podemos filtrar por tipo de entidad o por plataforma de contratación. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿no? Que están todos los datos de todas las plataformas del Estado y podemos filtrar, si nos interesa, por alguna en cuestión o por perfil de entidad, etcétera, etcétera, o por muchos otros criterios. Vale, no sé si hay más comentarios o preguntas, si no, pasamos un poco a la última fase y si hace falta comentamos al final. En este caso nos faltaría ese último asistente, ese último especialista, que sería el de cronograma y plan de proyecto. Vale, aquí este asistente nos va a ayudar vale, tenemos una prestación, en este caso venimos de un contexto muy rico, ¿no? En el que hemos analizado muchas cosas, por lo tanto va a tener muchos datos para trabajar con ello, pero también podríamos partir desde cero, ¿no? Oye, ayúdame a crear el expediente para tal y vamos paso a paso a
pues eso, definir fecha estimada en base al posible procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos pasos. En este caso, básicamente, el especialista nos va a ayudar a revisar los datos que tengamos definidos o los que le podamos aportar para ese caso y hacer un diagnóstico, ¿no? De los aspectos, pues, a considerar, ¿no? Las distintas tareas que habría que incorporar al expediente, los datos que habría que incorporar al expediente para generar ese proyecto, ¿no? El presupuesto, lotes, etcétera, todo lo que hemos ido trabajando y el posible encuadre temporal, ¿no? En fase que nos ayude a calcular retroactivamente, oye, ese contrato lo queremos para mayo de 2027 o lo queremos antes o después o empezamos ahora a trabajar y lo tenemos a medias, ¿no? Estamos acabando de revisar los pliegos técnicos, pues nos va a ayudar a definir esos hitos, ¿no? Legales que implican en función del procedimiento, tipo de contrato y también las tareas que vamos a querer hacer seguimiento en la propia herramienta. Vamos a ver cómo sería. En este caso, vamos a decirle, ayúdame a definir el plan, el cronograma y el plan de proyecto para empezar un nuevo expediente. Voy a hacer una prueba, porque yo aquí he pedido antes justo hacer esa revisión, pero como ya tenía proyectos creados, ¿no? de otras pruebas que hacía, pues básicamente había identificado, oye, ya tienes el proyecto, ¿no? Nos da el enlace que podemos abrir y nos indica, vale, hemos visto diferencias, ¿no? En el presupuesto. La conversación está aquí. Hemos visto diferencias en ese... A ver, disculpad, que rebobino. Sí, nos identifica. Vale, hemos encontrado que ya tenemos el proyecto. Bueno, nos da esa información. Lo creaste hace 2 días, está en fase de redacción, has escrito al Departamento de Medio Ambiente y estás tú como responsable. Hemos visto que ya hay otros proyectos, ¿no? Ligeramente distintos, seguramente se han quedado como medias en borrador, así que recomendamos revisarlo, eliminarlo para evitar confusiones. Total, esto pasa cuando haces demos y pruebas. Y nos detallan los datos, ¿no? Que están en ese proyecto y identifica que hay un desajuste, ¿no? Entre los datos que estaban en el expediente y los que hemos calculado aquí en esta conversación. De nuevo también hace una comparativa respecto a los plazos, ¿no? Y las tareas que teníamos definidas ya en ese proyecto, con su responsable, etcétera, etcétera, y nos indica que hay algunas, ¿no? Que habría que corregir y alguna que añadir. Entonces nos plantea si queremos corregir el presupuesto y las fechas y esas posibles tareas a ajustar. De entrada también nos dice, ¿no? Oye, que hay algunos plazos que parecen ajustados, ¿no? Y también tiene en cuenta las vacaciones, ¿no? En este caso, pues eso, posible. Esto nos impacta en medio de diciembre. Entonces, bueno, tener en cuenta, ¿no? Que quizás añadir una semana de holgura podría ser recomendable. Y nos hace una propuesta de ajustes. Entonces, vamos a ver si este experimento que acabo de hacer, ¿no? De que vuelva a hacer ese análisis. Aquí, como le he dicho que partiera por un nuevo expediente, no he entendido si era de 0 o no. Pero bueno, vamos a probar. Toma en cuenta los datos de la conversación y del contrato previo con las correcciones finales. Bueno, esto de hacer en directo, ¿no? Siempre tiene estas cosas, ¿no? De experimentos y pruebas. Vamos a ver directamente en este caso, con todo lo que tenemos, voy a crear el proyecto directamente. Déjame confirmar antes. En este caso, identifica el título, ¿no? El contrato, el tipo de contrato, procedimiento, reserva social, SARA, los presupuestos, valor estimado, la duración, número de prórrogas, el departamento, los CPVs, en este caso los ha analizado el análisis previo, ¿no? De los posibles licitaciones similares o anteriores. De nuevo podríamos revisar los lotes, que hemos decidido de momento mantener 1, y la fecha tentativa de anuncio y la de publicación de objetivo de formalización del contrato para tenerlo antes de mayo, ¿no? De 2027.
nos identifique que a pesar de que pues le he cambiado el nombre antes al proyecto para que no se liara, ¿no? Pero identifica que hay otro proyecto muy similar, ¿no? Y hasta qué punto queremos crear uno nuevo o actualizarlo. Esto es especialmente relevante, ¿no? Porque podemos tener en la contratación programada varios proyectos, ¿no? Y evitar solapes, ¿no? Nos identifica siempre, ¿no? Si hay otros proyectos previstos para eso. Le decimos que era una prueba. Crea el nuevo directamente. Vale, directamente nos ha creado el proyecto con esos datos que nos ha planteado y la propuesta de tareas, ¿no? En este caso, asignar en función también de pues, si yo soy el técnico responsable y mi compañera de contratación, ¿no? Que lo tenía de la conversación anterior, pues esas posibles tareas a crear con esos plazos para luego cumplirlo. ¿Quieres que creemos todas estas tareas? Le decimos que sí. Y decimos también, bueno, vamos a decirle que sí, sin más. Podemos pedirle varias cosas a la vez, pero también iba a pedirle, oye, crea los documentos básicos, ¿no? Pero técnico, memoria y backup. Pero vamos a dejarlo para el siguiente punto. Mientras tanto, nos vamos a abrir el proyecto y así avanzamos trabajo. Entonces, acabo de crear un expediente, que en este caso lo encontramos en planificación, ¿vale? Que es donde están todos los proyectos. Y como vemos, nos ha metido directamente todos los datos, ¿no? Que habíamos trabajado, presupuesto, el tipo, si es SAR o no, los CPVs, duración, prórrogas, etcétera, ¿no? Fecha objetivo, responsables, para no tener que meterlo a mano. Así que simplemente no, podemos guardar esos datos. Nos abre la ficha de ese expediente en el que podemos también hacer comentarios, ¿no? A compañeros. Oye, Judith, si estás viendo esto, ya podemos empezar. No sé cuál es vuestra experiencia. Sería interesante si queréis comentarlo, ¿no? En el chat o luego ahora cuando abrimos micrófonos. De esa coordinación, ¿no? Que a veces son miles de correos desperdigados, ¿no? Que ya no sabes la versión en la que estabas trabajando, el expediente, el gestor de expedientes no ayuda, no es una herramienta colaborativa así como tal. O sea que tener este espacio, ¿no? y poder sacarle el potencial al asistente para generar los datos y los documentos, ¿no? Pues nos viene genial. Aquí si añadimos adjuntos en los comentarios, ¿no? Se van a colgar aquí en la pestaña adjuntos, por lo tanto lo vamos a tener siempre bien ordenado. Aquí las tareas que hemos pedido crearle. Así que directamente ya tenemos las tareas, ¿no? Si esta la tenemos completada, podemos directamente marcarla, o si queremos incluso hacer comentarios para esa tarea, ¿no? Pues podemos abrir esa tarea y hacer cualquier comentario de forma granular en cada una de ellas. Aquí en investigación se van recopilando todos los datos, anotaciones de pliegos similares, etcétera, que podemos ir explorando con el explorador. Y aquí en documentos es donde vamos a poder crear los documentos. Podríamos, por ejemplo, crearle directamente en la memoria justificativa si ya tenemos una plantilla, o pliego técnico, backup, etcétera. O también, en realidad, podríamos pedírselo a la IA, ¿no? Que genere esos documentos. Ahora, por poner un ejemplo, que es como más directo, podemos generar un documento vacío para que veamos. Entonces, un documento vacío nos da la posibilidad de escoger una plantilla, como veíamos antes, empezar con un documento en blanco o importar un documento que tengamos a medias. Imaginad que ahora pues yo lo que quiero es cargar simplemente la memoria justificativa que tenía a medias y acabar de revisarla, completarla con todo ese contexto, pues podría aquí directamente importarla y trabajar a partir de ella. O trabajar a partir de cero o de una plantilla. Aquí desde el asistente, en cualquier momento yo puedo ir a recuperar esa conversación anterior, ¿no? Para cargar todo ese contexto que teníamos del análisis y poder redactar esa propuesta de memoria, ¿no? Directamente con todo ese contexto. Aquí acabamos de cargar la conversación que teníamos, así que hemos visto que ha creado esas 21 tareas, ¿no? Que ya teníamos vistas antes. Y desde aquí en proyectos podemos ver los datos que nos ha complementado, que en todo momento podemos ir incorporando en cualquier documento. O si partimos de una plantilla, ¿no? Mucho más, seguramente lo habitual, ¿no? Sobre todo para memoria justificativa o pliegos administrativos, cuadros de características, etcétera. Pues directamente vemos cómo, ¿no? Esos datos que están en el expediente se vuelcan automáticamente aquí, ¿no? En la plantilla del documento
y solamente nos hace falta pedirle al asistente, ¿no? Oye, ayúdame a redactar. En este caso, recomiendo cargar la conversación anterior para tener todo ese análisis que hemos hecho, ¿no? De los antecedentes, etcétera. Así que si le pido redactar, selecciono aquí antecedentes, por ejemplo, pincho en asistente y lo que hace básicamente es, ¿no? Eso que he seleccionado lo manda aquí para que le preguntemos al asistente sin tener que escribir. Oye, redacta una cláusula de antecedentes. Entonces va a analizar todo lo que hemos tratado antes para directamente redactar cada una de las cláusulas que sea. ¿Vale? Antecedentes, el objeto, la necesidad, la división en lotes, etc. De hecho, podemos ir por partes o podemos ir un poco más al grano. En general, nosotros recomendamos ir por partes, pero en este caso, que ya hemos hecho una reflexión muy detallada durante todo el proceso, podríamos decirle directamente, ¿no? Que nos redacte desde los antecedentes hasta, por ejemplo, el procedimiento de una atacada, ¿no? Y luego ya seguiremos con los criterios, etcétera. Aquí de nuevo nos identifica que tenemos varios documentos para aclarar. Y bueno, ahora por asegurarnos, le voy a indicar exactamente el documento en cuestión que se ha liado aquí, por si acaso. Veo una pregunta de Antonio, ¿no? De si podéis crear plantillas. Sí, en cualquier momento. De hecho, en función del usuario que tenga permisos, ¿no? Bueno, en general esto lo pueden hacer las personas que tienen los permisos adecuados. Cualquier documento lo podemos guardar como plantilla. Así que el proceso más ágil, ¿no? para trabajar con plantillas es primero importamos el documento con el botón de importar, trabajamos o ajustamos esa plantilla si hace falta y luego una vez terminada, ¿no? la guardamos como plantilla y ya la tendremos disponible para cualquier otro documento o proyecto. Vale, aquí ha leído el documento que teníamos en el que estábamos trabajando, ha recopilado todo lo que tiene que tener en cuenta, nos lo expone para que el técnico pueda revisarlo y asegurarse que está redactando de forma correcta y directamente nos va a proponer la redacción de ese documento. No vamos a entrar más detalles aquí en la parte de redacción, esto será motivo del siguiente taller, pero básicamente para que veáis la mecánica, ¿no? De, vale, hemos creado el proyecto, generamos un documento con la plantilla y nos ponemos a redactarlo ya. Entonces aquí directamente ya una vez tenemos la propuesta que nos redacta, simplemente tenemos que situar el cursor donde queremos que insertar esa sugerencia del asistente. El asistente no escribe en el documento, sino que somos nosotros que controlamos en cada momento, ¿no? qué es lo que queremos cambiar del documento. Y nada, podemos hacer una selección del texto a sustituir para que nos inserte esa redacción en esa parte. Preguntas, comentarios hasta aquí, antes de cerrar la sesión con los últimos comentarios respecto a la coordinación del trabajo en equipo que hemos empezado ya a ver. Vale, aquí incorporaríamos el documento. En todo momento se guardan versiones del documento, podemos guardar nuevas versiones, podemos descargarlo y si queremos compartirlo con compañeros, recordad que por defecto los documentos son privados, pinchamos en el candado rojo, marcamos compartir. Incluso podemos mencionar a un compañero de, oye, ya tengo este documento listo para revisar. Disculpar que el ordenador me va lento al tener tantas aplicaciones abiertas. Y nada, aquí mencionaríamos a cualquier compañero para que reciba una notificación de que ya tiene el documento para revisar. A ver, Jesús, si entiendo la pregunta. Si tenemos un contrato medio terminar y lo subimos, ¿lo readapta a lo que ha estado trabajado? Sí, entiendo que entiendo el planteamiento que dices, ¿no? Al final, el ejemplo que decíamos, ¿no? Yo podría aquí importar un documento que tengo a medias y decirle, oye, vamos a revisar este documento con todo lo que hemos hablado, ¿no? Y revisado para completarlo o corregirlo. Sí, aquí el asistente, la diferencia en el redactor y el asistente es que aquí tiene más fuentes de datos, ¿no? Tiene todo el documento que va a poder leer, así que la precisión pues, es
mucho mayor y además pues directamente vamos a poder ir ¿no? todo lo que nos sugiera el asistente, incorporarlo directamente en el documento. Aquí marcamos directamente este documento como en revisión y si salimos a la ficha del proyecto, nos vamos a planificación, lo que podemos ver directamente también es todos nuestros proyectos, no solamente el nuestro, que estábamos trabajando ahora, sino todos los proyectos que tenemos en marcha. En este caso podemos filtrar, por ejemplo, por departamento para ver el estado de cada uno de esos proyectos. Aquí directamente vemos en la fase que está en cada uno de esos proyectos y sin entrar en el detalle del expediente podemos ver también las tareas que tenemos pendientes o por hacer. Incluso podríamos preguntarle, ¿no?, al asistente o revisar directamente en el panel de tareas, ¿no?, todas las que tenemos pendientes de todos los expedientes. En este caso podemos filtrar por todas las que tenemos nosotros abiertas o cualquier compañero. Podemos visualizarlas como agrupadas, ¿no?, por proyectos, que eso es algo muy interesante para ver rápidamente, ¿no?, en qué punto estamos en todas las tareas que tenemos en todos los proyectos. Los responsables administrativos pueden definir ¿no?, recordatorios automáticos semanales de las tareas para los distintos usuarios e incluso podríamos pedirle al asistente un informe de, oye, dame un informe de mis proyectos asignados y tareas, ¿no?, para ver qué tengo pendiente esta semana. Entonces, bueno, podemos interactuar con todos estos datos con el asistente para que nos vaya ayudando a completar esas tareas, a empujar ese proyecto o a redactar el documento como hemos visto. Y ahora sí, dejamos la sesión, dejamos de presentar y abrimos un último turno de preguntas, comentarios que queráis. Si queréis habilitar vuestra cámara, pantalla para comentar. Brillante, buen trabajo. Gracias. Aquí lo interesante también es eso, comparar un poco con vuestra experiencia, ¿no? Hasta qué punto esto es un poco el flujo de trabajo en el que estáis y hasta qué punto este trabajo que hemos hecho ahora en menos de 45 minutos, ¿no?, cuántos días os lleva, ¿no?, y qué dificultades os encontráis en el camino. No sé, Paco, mientras alguien si quiere habilitarse el micro comentario, si hay preguntas últimas para comentar o está todo el mundo ya satisfecho y cerramos aquí la sesión. Está casi todo prácticamente comentado. Había un comentario respecto a una puntualización que hacía Gemma respecto a que en los contratos SARA, si se tramita electrónicamente, el plazo ordinario no son de 35 días naturales, sino 30. Vale, perfecto. Aquí una consideración interesante respecto a esta puntualización o cualquier otra. Bueno, en función del contexto de la conversación, ¿no?, las cosas pueden ir por un sitio o por otro, también en función, en este caso, de cómo estaba definido en los pliegos anteriores, etcétera. ¿Vale? Ahora no tengo el detalle de ese caso en concreto. Entiendo que debería ser licitación electrónica, ¿no?, porque es lo habitual, pero vaya, en cualquier caso, hay también tener en cuenta que más allá de ese caso concreto, una cosa interesante es que podemos tener nuestras propias instrucciones, ¿no?, como organización, de aspectos estratégicos o incluso, ¿no?, de determinadas decisiones para determinadas prestaciones la ponderación del precio no será nunca mayor de X. Este tipo de cosas las podemos incorporar al asistente como contextos personalizados y entonces, además de lo que está definido ya en ese especialista, ¿no?, en el prompt que podemos configurar como queramos, esos contextos van a aplicar siempre en todas las conversaciones. Así que puede ser interesante, ¿no?, para poder controlar exactamente cómo queremos determinadas consideraciones. Pues nada, creo que más o menos han quedado respuestas todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos por la participación. Entiendo que pues no hay tiempo ahora mismo para habilitar micros y cámaras. Nada, nos vemos en próximas sesiones. Ha sido un placer.